bajo los opulentos techos de una de las mansiones más emblemáticas de Las Vegas, las cámaras del FBI capturaron una escena inimaginable, una escena que desmoronaría la reputación misma de una celebridad conocida por millones. Lo que comenzó como una auditoría financiera de rutina pronto revelaría una pesadilla oculta detrás de muros de ladrillo recién construidos. Los pisos estaban sumergidos en agua, las paredes hundidas por la humedad y el papel estaba esparcido en caótico desorden. Dondequiera que miraras, el óxido manchaba las esquinas, y el aire mismo parecía exudar una inquietante sensación de decadencia, como si alguien hubiera hecho todo lo posible para borrar cualquier evidencia demasiado peligrosa para dejarla atrás. Una revisión fiscal aparentemente mundana había descubierto una verdad escalofriante que alteraría para siempre la percepción pública de Rick Harrison, el querido rostro de estrellas de empeño. Lo que el mundo alguna vez conoció como un hombre de negocios próspero y exitoso ahora parecía estar derrumbándose bajo el peso de sus propios secretos. El hombre que los espectadores vieron en sus pantallas no era lo que parecía. ¿Pero quién era el verdadero Rick Harrison y qué se escondía en las sombras? Resulta que la historia apenas comenzaba a desarrollarse. Todo empezó en silencio, como ocurre con la mayoría de las tragedias. No sonaron sirenas ni aparecieron titulares en las noticias. Era simplemente un correo electrónico interno del IRS, fechado en abril de 2022, en el que se señalaban pequeñas discrepancias en las declaraciones de impuestos de la famosa Gold y Silver Pawn Shop de Las Vegas. Para los agentes tributarios, parecía un caso más y corriente entre las montañas de papeleo que procesaban anualmente. Sin embargo, esa pequeña desviación, una mera anomalía contable, sería la primera grieta en una presa a punto de estallar. La auditoría preliminar reveló algunos detalles inquietantes, transacciones en efectivo no declaradas, artículos agregados al inventario sin la documentación adecuada y discrepancias en los movimientos de cuentas que no coincidían con los ingresos reportados del programa de televisión. Una diferencia de apenas $143.87 entre los ingresos declarados y los asientos bancarios reales parecía insignificante, difícilmente era el tipo de suma que causaría pánico a una celebridad de la talla de Rick Harrison. Pero fue suficiente para levantar sospechas y provocar una mirada más profunda a los libros. A medida que los agentes investigaron más, rápidamente quedó claro que algo mucho más preocupante estaba en juego. La auditoría reveló una lista de artefactos de alto valor, relojes de bolsillo antiguos, raros manuscritos religiosos e incluso figuras budistas de marfil, vendidos en la casa de empeño sin ningún origen rastreable. Inicialmente se pensó que se trataba de descuidos administrativos menores, pero estas ventas adquirieron un tono mucho más oscuro cuando se descubrió que algunos de los objetos figuraban en banderas rojas internacionales, artefactos robados catalogados por la Interpol y la UNESCO, saqueados durante los conflictos en Siria, Jordania y el sudeste asiático. Uno de los hallazgos más alarmantes fue un códice manuscrito siríaco, que data del siglo XI, que se había vendido en la tienda por apenas $7 en efectivo. Este artículo coincidía con la descripción exacta de una pieza denunciada como robada por el Museo Nacional de Damasco tras un atentado con bomba en 2015. Las imágenes de alta resolución confirmaron su autenticidad y su escalofriante coincidencia con los archivos digitales del museo. La verificación cruzada con bases de datos de aduanas y patrimonio reveló que al menos 37 artículos en la tienda de la familia Harrison eran de origen desconocido, muchos de ellos vinculados a tesoros saqueados de regiones devastadas por la guerra. La pregunta candente era, ¿cómo habían llegado estos preciosos objetos a Las Vegas sin que nadie se diera cuenta? ¿Y por qué una casa de empeño de tan alto perfil se arriesgaría a traficar con bienes robados o traficados ilegalmente? La respuesta, al parecer, residía en la oscura figura de una empresa llamada West Desert Trading LLC. Registrada en Nevada y operando desde una oficina vacía en Henderson, West Desert Trading figuraba como el proveedor principal de muchos de estos artículos cuestionables. La empresa no tenía sitio web, ni empleados listados ni número de teléfono verificable, pero su dirección coincidía con la de una fundación de arte exótico propiedad de un ciudadano jordano que había sido arrestado en 2017 por contrabando de tesoros arqueológicos. La situación se volvió aún más preocupante cuando se descubrió que Austin Russell, mejor conocido por los espectadores como Chum Lee, el antiguo socio de Rick Harrison, figuraba como uno de los firmantes de los documentos relacionados con el envío de estos artículos. La conexión entre las estrellas del programa de televisión y el comercio ilícito hizo que la investigación fuera aún más sensible. En julio de 2022, el FBI se había hecho cargo del caso tras ser alertado por el IRS sobre las irregularidades, y la Unidad de Tráfico de Patrimonio Cultural del Departamento de Justicia recibió el encargo de investigar la situación.
Lo que había comenzado como una simple revisión de la trazabilidad de los activos pronto se convirtió en una investigación mucho más amplia. Las autoridades emitieron una orden de registro completa de la mansión de Rick Harrison, así como de su negocio y propiedades familiares. Los fiscales federales comenzaron a considerar la teoría de que Gold y Silver Pawn Shop era mucho más que un simple televisor de realidad, bien podría ser la fachada de una red global especializada en el lavado y redistribución de bienes saqueados, utilizando el alto perfil de la tienda como fachada de legitimidad. Para complicar aún más las cosas, la tienda utilizó habitualmente transacciones en efectivo que superaban los $10.000, pagos que nunca fueron informados a las autoridades, una clara violación de la ley federal de Estados Unidos. En agosto de 2022, un ex empleado, cuya identidad se mantuvo confidencial, presentó un testimonio impactante. Describieron cómo objetos raros y valiosos eran entregados regularmente en la puerta trasera de la casa de empeño, envueltos en mantas o incluso en valijas diplomáticas. Nunca hicieron preguntas, afirmó el denunciante. Les pagaron y les dijeron que mostraran los artículos. Esta revelación se convirtió en el momento crucial que condujo a la orden judicial de registro de la mansión de Rick Harrison en Summerlin, Las Vegas, su residencia principal y sede comercial. Sin embargo, nadie, ni siquiera los investigadores más experimentados, podría haberse preparado para los horrores que descubrirían detrás de esos gruesos y sellados muros. A medida que aumentaban las pruebas, la investigación pasó de un simple caso de evasión fiscal a algo mucho más siniestro, crimen organizado a escala internacional. Emily Reyes, la fiscal adjunta a cargo del caso, resumió la gravedad de la situación en una declaración sellada a la prensa: lo que comenzó como una discrepancia contable menor se ha convertido en el epicentro de una operación transnacional que combina la cultura de las celebridades, los artefactos saqueados y una compleja red de lavado de dinero. A estas alturas, estaba claro que ya no se trataba solo de números o violaciones fiscales. El mito de Estrellas de Empeño, uno de los reality shows más vistos del mundo, estuvo al borde del colapso, cuando su brillante superficie comenzó a agrietarse y revelar una realidad mucho más oscura debajo. A medida que la investigación se profundizó y más piezas encajaron, la fachada de lo que millones habían creído que era una pintoresca casa de empeño familiar fue destruida lenta, pero inevitablemente, un artefacto robado a la vez. El mundo ahora se preguntaba: ¿cuántos secretos más se esconden detrás de las cámaras, detrás de las paredes y bajo el glamuroso exterior de uno de los establecimientos más conocidos de Las Vegas? En el próximo capítulo, descubriremos el inframundo financiero que acechaba bajo la superficie de la historia. Nos sumergiremos profundamente en el intrincado mundo de los laberintos bancarios, las empresas fantasma y las conexiones internacionales que finalmente transformaron a Rick Harrison de una querida personalidad televisiva al presunto cerebro detrás de un sindicato criminal global. Detrás de la glamurosa fachada del precio de la historia, la realidad era mucho más siniestra. La investigación del FBI descubrió una red cuidadosamente construida de empresas fantasma estratégicamente dispersas en paraísos fiscales como Belice, Chipre y las Islas Vírgenes Británicas. Estas empresas, que parecían no tener empleados ni operaciones visibles, funcionaban como conductos para desviar dinero fuera de Estados Unidos. De 2020 a 2022, los fondos se canalizaron a través de estas entidades extraterritoriales antes de reinvertirse como compras personales de arte y antigüedades de Harrison. El rastro financiero era a la vez elaborado y alarmante. Se canalizó la asombrosa cantidad de $4,7 millones de vuelta a las cuentas personales de Harrison a través de una serie de transacciones trianguladas. Estos fondos, procedentes de su casa de empeño Gold y Silver, pasaron por estructuras extraterritoriales diseñadas para enmascarar su verdadero origen. Cuando reaparecieron en los relatos de Harrison, se presentaron como legítimos, lo que hizo prácticamente imposible rastrear sus orígenes criminales o verificar su autenticidad. Lo que fue particularmente inquietante no fue solo el gran volumen de estas transacciones, sino la frecuencia con la que ocurrieron, un promedio de una transacción cada 19 días durante el lapso de 2 años. Para empeorar las cosas, entre 2017 y 2021, 5 coleccionistas privados, todos vinculados a la casa de empeño, desaparecieron sin dejar rastro. Sus desapariciones despertaron sospechas de que no eran simplemente clientes sino también figuras potenciales sacrificadas en un esquema mucho más amplio de lavado de dinero y tráfico ilícito. El patrón que surgió fue profundamente inquietante: enormes sumas de dinero cambiaron de manos, se compraron y vendieron objetos sin una historia verificable, se falsificaron documentos y luego se hizo el silencio. Cada transacción parecía meticulosamente orquestada, cada cuenta extraterritorial era un testimonio silencioso de actividad criminal.
La casa de empeño, que alguna vez fue vista como un negocio bullicioso, ahora parecía no ser más que una fachada cuidadosamente construida para una operación mucho más nefasta. Lo que inicialmente se había percibido como un simple caso de evasión fiscal ahora resultó ser la capa exterior de una red criminal transnacional con implicaciones de largo alcance. Cada artefacto era más que un simple objeto, era un eslabón de una cadena de negocios ilegales que abarcaba fronteras y continentes, ocultando una narrativa mucho más oscura bajo su atractivo histórico. A medida que se desarrollaba la investigación, las autoridades centraron su atención en el lugar donde todo podría haber comenzado, o terminado, la opulenta mansión de Rick Harrison. Ubicada en el exclusivo barrio Regis de Summerlin, Las Vegas, esta propiedad parecía, a primera vista, un refugio de lujo para un hombre que había dejado atrás el centro de atención. Cámaras de vigilancia salpicaban el perímetro, los jardineros cuidaban el terreno y todo parecía perfectamente normal. Sin embargo, las cámaras ocultas, los drones y los vehículos encubiertos pronto pintaron un panorama muy diferente. Entre las 22 y las 22 horas. Y las 3 de la madrugada, vehículos sin identificación llegaban a la entrada trasera de la mansión, descargando cajas de madera que carecían de marcas de identificación. Algunas cajas eran incluso lo suficientemente grandes como para parecerse a ataúdes. Estas entregas sospechosas levantaron señales de alerta y sugirieron que algo mucho más siniestro estaba en juego. El 9 de marzo de 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera desplegó un escáner térmico móvil para inspeccionar el terreno y lo que descubrieron los dejó atónitos. Debajo de la casa principal, encontraron 3 cámaras subterráneas no registradas, cada una con paredes de hormigón armado y puertas de acero. Una de estas cámaras estaba especialmente fortificada, con un espesor de pared comparable al de la bóveda de un banco. ¿Qué tipo de operación podría requerir tal nivel de seguridad? En abril, el FBI obtuvo una orden judicial para allanar la propiedad. Pero antes de que pudiera comenzar la operación, hicieron otro descubrimiento escalofriante, una antena parabólica escondida en el jardín trasero, camuflada entre los arbustos. Esta antena transmitía señales cifradas a un servidor ubicado en Europa del Este, lo que sugiere que la mansión pudo haber servido como un centro clandestino para comunicaciones y operaciones internacionales. A las 4:04 de la madrugada del 17 de abril de 2024, el FBI ejecutó la redada. Más de 26 agentes armados, vestidos con equipo táctico negro, rodearon la finca. La operación se ejecutó con precisión, se cortó el suministro eléctrico, se bloquearon las señales de Wi-Fi y móviles y los agentes irrumpieron en el inmueble por 3 puntos diferenciados. En menos de 12 minutos, toda la mansión quedó asegurada. Lo que los agentes descubrieron en el interior fue nada menos que sorprendente. La mansión fue fortificada de maneras que iban mucho más allá de lo que uno podría esperar de una residencia de alto nivel. Algunas habitaciones tenían puertas blindadas, mientras que las cámaras no estaban colocadas para vigilar el exterior, sino para observar a los habitantes de la casa. Un libro en particular, La Odisea, edición de 1926, ocultaba una escalera que conducía a un nivel inferior no registrado. Pero el descubrimiento más preocupante ocurrió en el ala oeste, que parecía inquietantemente abandonada. El suelo crujió de forma poco natural y un experto en estructuras detectó vibraciones sutiles, como si algún tipo de maquinaria estuviera funcionando debajo de la superficie. Cuando los agentes finalmente descubrieron una trampilla de metal, se dieron cuenta de que estaba cerrada con la huella digital de Rick Harrison. Se utilizó un escáner biométrico, recuperado de su oficina, para desbloquear la puerta, revelando lo que había debajo. Los pasillos subterráneos estaban llenos de cajas de madera similares a las que se vieron durante las entregas nocturnas, así como un sistema de videovigilancia oculto, completamente separado del resto de cámaras de la casa. Este sistema estaba alimentado por un generador independiente, lo que sugería un nivel de autonomía que apuntaba a una operación mucho mayor de lo que nadie había imaginado inicialmente. Las pruebas descubiertas hasta el momento apuntan a una operación diseñada con un solo propósito, el ocultamiento y compartimentación de actividades ilegales. A medida que se desarrolló la investigación, quedó claro que la mansión no era solo el hogar de una exestrella de televisión, era un centro logístico bien organizado, meticulosamente construido para evadir la detección y resistir el escrutinio. Los medios de comunicación acudieron rápidamente al lugar y las imágenes de la dramática redada del FBI, acompañado por vehículos negros sin identificación y ambulancias esperando, se volvieron virales. Las preguntas aumentaron: ¿qué escondía Rick Harrison bajo su propio techo? ¿Quién más estuvo involucrado en esta extensa red criminal? ¿Y hasta dónde llegaron sus raíces?
En el próximo capítulo, las respuestas a estas preguntas surgirán a medida que la investigación profundice en los horrores escondidos dentro del llamado Museo de la Muerte. Lo que el FBI descubrió dentro de esas habitaciones subterráneas fue mucho más allá de lo que podrían haber imaginado. Cuando los agentes entraron en el escalofriante espacio subterráneo, sintieron una atmósfera inquietante, casi palpable, que sugería que no se trataba simplemente de un sótano escondido o un santuario secreto, sino de un espacio diseñado para ocultar algo mucho más horripilante. Entre las primeras habitaciones había decenas de cajas de madera sin identificar, como las que se descargaban durante las entregas nocturnas. Al abrirlos, los agentes descubrieron una inquietante colección de artefactos robados, ídolos mesopotámicos, fragmentos de tapices bizantinos, manuscritos medievales carbonizados e incluso una estatua mutilada de la diosa Bastet, con sus etiquetas escritas en árabe. Estos objetos, muchos de los cuales estaban vinculados a informes internacionales sobre saqueos en Siria, Irak y el norte de África, pintaron un panorama sombrío de la verdadera escala de la operación. Pero el hallazgo más inquietante se produjo en la biblioteca oculta. Esta no era una sala de lectura cualquiera, sino una cámara macabra que ocultaba un secreto escalofriante. Detrás de un panel falso, los agentes descubrieron el cuerpo en descomposición de uno de los recolectores desaparecidos. Su identificación fue confirmada mediante un anillo de jade personalizado y registros dentales. Envuelto en una manta ceremonial, su cuerpo parecía parte de una exhibición ritual. Lo que siguió fue una búsqueda más exhaustiva del complejo subterráneo y los descubrimientos se volvieron aún más horripilantes. En total, se encontraron 24 cuerpos más, algunos conservados en cámaras frigoríficas y otros dispuestos en una grotesca galería de trofeos. La sala, iluminada con luces cálidas, presentaba vitrinas de vidrio que contenían restos humanos, dedos adornados con anillos antiguos, ojos conservados en frascos de formaldehído, mechones de cabello con etiquetas numeradas. Cada artefacto fue catalogado meticulosamente, con descripciones escritas a mano que detallan fechas, nombres y orígenes geográficos de los individuos. La escena era un reflejo grotesco de las profundidades del imperio criminal de Rick Harrison, un escalofriante recordatorio de que bajo la superficie del lujo y la fama, estaban en juego fuerzas oscuras. La investigación apenas había comenzado y la verdad era mucho más aterradora de lo que nadie había previsto. Los expertos forenses han confirmado la escalofriante verdad: los cuerpos descubiertos en la galería subterránea pertenecían en su mayoría a personas que habían sido reportadas como desaparecidas entre 2016 y 2023, predominantemente coleccionistas, marchantes de arte y anticuarios. Algunas de las víctimas habían sido estranguladas, otras presentaban marcas inconfundibles de tortura y varias fueron encontradas acurrucadas en posición fetal, rodeadas de objetos personales. Este sombrío descubrimiento no fue casualidad. Pronto surgió un patrón inquietante: cada uno de estos individuos desaparecidos había interactuado con la casa de empeño Gold y Silver en las semanas o meses previos a su desaparición. En medio de los horrores, los investigadores tropezaron con lo que describieron como la obra maestra del horror: una máscara grotesca, elaborada a partir de fragmentos de piel humana, ojos artificiales hechos de vidrio antiguo y una mandíbula montada sobre una base de mármol negro. A sus pies, una nota escrita en latín decía: la morsa eterna es la forma del Illae, la muerte eterna es la forma del placer. El siniestro mensaje no dejaba lugar a la ambigüedad. Lo que había comenzado como un caso de contrabando o lavado de dinero rápidamente se reveló como algo mucho más macabro: una serie de asesinatos rituales cuidadosamente orquestados, ejecutados con escalofriante precisión y documentados con un inquietante toque artístico. Rick Harrison, alguna vez visto como un hombre de negocios inofensivo con inclinación por las antigüedades, ahora era reconocido como algo mucho más oscuro. El fiscal federal Reyes lo describió no como un simple comerciante, sino como el curador de su propio grotesco Museo de la Muerte. El frenesí mediático fue inmediato, con imágenes filtradas de los pasillos subterráneos de la mansión, vitrinas que contenían restos humanos y una lista parcial de las víctimas que se extendieron como la pólvora por todo el mundo. La mansión, ahora bajo custodia de fuerzas especiales, fue apodada la Casa del Terror de Las Vegas. Las autoridades rápidamente restringieron el acceso público, temiendo que pudieran surgir filtraciones aún más preocupantes. Cuando el FBI comenzó a reconstruir el perfil psicológico del hombre detrás de la máscara, el público no pudo evitar preguntarse: ¿cómo podía alguien tan familiar, alguien que había estado en televisión durante años, ocultar una doble vida tan monstruosa? La investigación apenas comenzaba y pronto se revelaría todo el alcance de su retorcida psique, alterando potencialmente la forma en que el mundo veía no solo a Harrison,
sino también la naturaleza misma de la fama y la manipulación. Luego, el 18 de abril de 2024, apenas un día después del allanamiento de su mansión, Rick Harrison fue arrestado sin resistencia en el estacionamiento subterráneo de un hotel de lujo en el centro de Las Vegas. Con una gorra oscura, gafas de sol y un pequeño cuaderno de piel de topo en la mano derecha, Harrison no mostró sorpresa, miedo o confusión. Los agentes federales informaron que su comportamiento era inquietantemente frío, calculado, casi quirúrgico. Mientras se lo llevaban, murmuró una frase escalofriante, escrita con tinta roja en su cuaderno: «Debo ocuparme de él pronto. Está pidiendo demasiado. Debo encargarme de eso pronto. Está pidiendo demasiado». La frase se refería a uno de los coleccionistas que desapareció en 2021, un hombre del que se sabe que realizó una transacción por una daga otomana del siglo X. Este descubrimiento conmocionó al equipo de perfiladores del FBI, confirmando lo que habían temido: Rick Harrison no era un asesino esporádico e impulsivo, era un psicópata frío, metódico y brillante. Había vivido una doble vida durante décadas, equilibrando su papel como carismático experto en antigüedades amado por millones con su oscura y oculta existencia como depredador. Las evaluaciones psicológicas realizadas por la Unidad Forense del Comportamiento del FBI en Quantico identificaron a Harrison como un asesino en serie organizado y de alto funcionamiento, que planificaba meticulosamente cada crimen con precisión, al mismo tiempo que mantenía una imagen pública impecable que le ofrecía coartadas perfectas. Este tipo de existencia dual, si bien no es inaudita en los casos de asesinos organizados, Harrison la llevó a un nuevo nivel. Su obsesiva necesidad de control era evidente no solo en sus relaciones profesionales, sino también en su vida personal. Según antiguos colegas y empleados de Gold y Silver Pawn, la tienda funcionaba bajo una regla no escrita: nada, ya fuera una moneda de la antigua Roma o un trato con un coleccionista privado, podía moverse sin la aprobación explícita de Harrison. Este deseo de control se extendió a sus actividades criminales. Cada cuerpo descubierto en su galería subterránea había sido cuidadosamente colocado, alineado en un orden específico que coincidía con sus archivos personales. Quedó claro que para Harrison la muerte no era simplemente un fin, sino una extensión de su estética profesional, una forma de preservar algo valioso, incluso si eso significaba quitar vidas. Profundizando en sus archivos personales, los investigadores descubrieron más de 200 notas escritas a mano en las que Harrison reflexionaba sobre el poder simbólico de los objetos. Una entrada particularmente inquietante decía: un objeto solo alcanza su plenitud cuando es temido, cuando lleva el peso de una historia que nadie más se atrevería a contar. ¿Qué hay más valioso que un secreto eterno? Esta filosofía, a partes iguales narcisista, mística y cínica, estaba en el centro de sus acciones. Harrison no coleccionaba por amor al arte o la historia, reunió para dominar, controlar y crear un mundo en el que él era el titiritero, y todos los demás desempeñaban su papel en su narrativa cuidadosamente elaborada. El informe del FBI también destacó su capacidad excepcional para mantener una imagen pública encantadora, amigable y profesional. Para millones de personas, Rick Harrison era un querido experto en antigüedades, pero esta fachada era precisamente eso: una máscara, construida con destreza y reforzada por la admiración del público. El doctor Eduardo Salvatierra, criminólogo especializado en casos de asesinatos relacionados con los medios de comunicación, señaló que este tipo de doble vida es una de las formas más sofisticadas del mal. El carisma de Harrison, sumado a su fama, lo convirtió en el depredador perfecto. Su monstruo no necesitaba acechar en las sombras, prosperó en el centro de atención, protegido por la misma fama que lo convirtió en un nombre familiar. Mientras el mundo lidiaba con la revelación de sus horribles crímenes, la otrora popular personalidad de Harrison como experto comerciante de antigüedades quedó destrozada. Ahora se le consideraba un arquitecto del horror moderno, un cerebro criminal que había utilizado el poder de la cultura, el comercio y la fama para construir un universo personal de muerte, ritual y perversión. A la espera de su primera audiencia formal en una prisión federal de máxima seguridad, permaneció en silencio, negándose a recibir asesoramiento legal y sin mostrar ninguna emoción. En lugar de eso, simplemente pidió un cuaderno y un lápiz para seguir escribiendo, como si la vida, ya sea dentro o fuera de prisión, fuera simplemente otra historia que él debía controlar. El fiscal del distrito declaró públicamente que el juicio de Harrison sería uno de los más complejos y significativos del siglo XXI, prometiendo que el caso sería estudiado durante años en cursos de criminología y psicología forense.
No fue solo el número de víctimas o la escala de la red criminal lo que hizo que el caso fuera tan extraordinario, fue el crudo recordatorio del poder de la imagen, la manipulación del público y cómo el mal puede esconderse incluso detrás de las fachadas más encantadoras. Mientras el mundo intentaba encontrarle sentido al hombre que creían conocer, una pregunta inquietante flotaba en el aire: ¿cuántos otros rostros conocidos esconden oscuros secretos detrás de sus pulidas imágenes públicas? En el siguiente capítulo, titulado Red Criminal Internacional, de las antigüedades a las muertes, la historia toma un giro aún más oscuro. Lo que comenzó como una simple casa de empeño podría ser una pieza crucial en una red global de tráfico, poder y destrucción. Cuando los agentes del FBI obtuvieron acceso a los servidores incautados en la mansión de Rick Harrison, descubrieron una operación criminal de gran alcance. Harrison no actuaba solo, era una figura clave en una sofisticada red internacional especializada en el tráfico de antigüedades saqueadas, muchas de las cuales estaban vinculadas a asesinatos rituales y desapariciones. Las comunicaciones interceptadas a través de plataformas ultraseguras como EncroChat y SkyECC revelaron que Harrison estaba coordinando operaciones encubiertas con células criminales en Turquía, Egipto, Irak y los Balcanes. Estos artefactos ilícitos, contrabandeados desde zonas de conflicto, fueron canalizados a través de Europa del Este antes de ser enviados a destinos como Estados Unidos y China bajo el pretexto de donaciones de museos o obsequios diplomáticos. Un documento particularmente condenatorio fue una factura digital, emitida bajo el nombre de una fundación ficticia de Ámsterdam, que enumeraba 23 artefactos egipcios, incluida una estatuilla dorada de Osiris y un papiro funerario del año 300 a.C., que se enviarían a Las Vegas. La trama se complica y la extensión del imperio criminal de Harrison comienza a vislumbrarse, insinuando una red mucho más grande de lo que cualquiera podría haber imaginado. Los artículos fueron descubiertos dentro de una de las bóvedas de la mansión de Rick Harrison, cada uno meticulosamente ordenado y etiquetado con etiquetas en árabe, turco y francés. El valor estimado solo del lote 2 fue la asombrosa cifra de $4 millones. En total, las autoridades desenterraron 147 artefactos arqueológicos, todos de origen ilegal, repartidos entre la casa de empeño de Harrison y sus propiedades personales. El valor combinado de estas piezas superó los $19 millones en el mercado negro. Sin embargo, los expertos sostienen que si estos artículos entraran en colecciones privadas de élite, su valor podría aumentar hasta 3 veces esa cantidad. Sin embargo, el verdadero horror del descubrimiento no fue solo el valor monetario astronómico, sino la escalofriante conexión entre varios de estos artefactos y las desapariciones de sus propietarios o intermediarios originales. Entre los nombres señalados en las comunicaciones interceptadas se encontraban notorios traficantes culturales conocidos por la Interpol, muchos de los cuales tenían órdenes de arresto abiertas. Se informó que uno de esos individuos, un ciudadano serbio identificado solo como B, actuaba como intermediario entre saqueadores en Siria e Irak y distribuidores europeos. En un revelador mensaje fechado el 11 de enero de 2023, Rick Harrison escribió: «Recibí las reliquias. El contenedor llegó limpio. La cabeza del comprador todavía está interesada pero necesita silencio. Acordamos 2 millones». El uso constante de términos como cabezas y silencio generó señales de alerta para los lingüistas forenses, quienes rápidamente concluyeron que probablemente se trataba de referencias codificadas a compradores de alto perfil y asesinatos planificados destinados a eliminar testigos o intermediarios problemáticos. Un mensaje aún más condenatorio decía: «El arte no habla. El arte no traiciona. Pero los hombres sí». Esta críptica declaración solo reforzó la teoría de que el tráfico de antigüedades no era simplemente una operación comercial, era una tapadera para actividades aún más oscuras y siniestras. Al parecer, estas operaciones se utilizaron para financiar y enmascarar rituales que involucraban desapariciones forzadas, consolidación de poder y control sobre redes internacionales de recolectores y traficantes. Investigaciones adicionales revelaron conexiones con clientes corporativos y figuras públicas de alto rango, aunque sus identidades permanecen ocultas por razones legales. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación han confirmado que en los expedientes figuran al menos 3 empresarios chinos, un diplomático de Asia Central y un coleccionista estadounidense residente en Dubái, vinculados a grandes transacciones financieras bajo seudónimos. Las transferencias se realizaron utilizando criptomonedas, principalmente Monero y SH, que son difíciles de rastrear. Las identificaciones de las billeteras se rastrearon hasta servidores ubicados en Rusia y Corea del Norte, lo que subraya la naturaleza transnacional de la red criminal.
Esto llevó al FBI a iniciar esfuerzos de colaboración con Interpol, Europol y el Consejo Internacional de Museos, ICOM. Una operación conjunta, llevada a cabo entre el 10 y el 13 de mayo de 2024, dio como resultado la recuperación de 43 objetos robados en almacenes secretos de Bruselas, Marsella y Estambul. Algunos de estos artículos tenían etiquetas que coincidían con las que se vendían o exhibían en la casa de empeño de Harrison. Quizás el descubrimiento más aterrador, sin embargo, fue que al menos 12 de estas piezas recuperadas contenían rastros de ADN humano, sangre y fluidos corporales conservados, claros indicios de que pudieron haber sido utilizadas en ceremonias rituales o incluso en homicidios. Por ejemplo, una daga ceremonial con mango de hueso humano aún conservaba rastros biológicos vinculados a un coleccionista alemán que desapareció misteriosamente en 2020. Como afirmó conmovedoramente el jefe de la División de Delitos sobre el Patrimonio Cultural del FBI. Lo que comenzó como una operación de contrabando se convirtió en una red global de muerte. Al parecer, el tráfico de antigüedades era simplemente una fachada para una empresa criminal mucho más grande y siniestra que involucraba rituales parecidos a un culto, la consolidación del poder y un perverso desprecio por la vida humana. Como resultado directo de esta creciente evidencia, las autoridades norteamericanas han solicitado la extradición de 8 personas relacionadas con el caso Harrison, curadores, restauradores y coleccionistas que supuestamente desempeñaron papeles activos en el lavado de estos artefactos ilícitos y dándoles un barniz de legitimidad a través de instituciones culturales. Mientras tanto, el juicio de Rick Harrison continúa acumulando una lista cada vez mayor de cargos, que incluyen tráfico internacional, homicidio agravado, asociaciones ilícitas, profanación de cadáveres y delitos contra el patrimonio cultural. Cada día trae nuevas revelaciones, nuevos documentos y nuevos nombres. Víctimas olvidadas hace mucho tiempo exigen ahora justicia desde las sombras de la historia. Si bien la investigación está lejos de terminar, una cosa está innegablemente clara. El rostro de la personalidad televisiva que enseñó al mundo a valorar la historia se ha convertido ahora en sinónimo de su más oscura profanación. Informes de fuentes confidenciales sugieren que algunas figuras de la industria de las antigüedades participaron en transacciones encubiertas para ajustar la procedencia de los artefactos robados o emitir certificados de autenticidad dudosos. Una de esas figuras es LH, un renombrado curador de arte mesopotámico que trabajó durante años en un prestigioso museo privado de Los Ángeles. Según los registros digitales recuperados de los servidores de Rick Harrison, LH validó más de 36 piezas sin solicitar documentación completa sobre su origen. A cambio, recibió pagos directos por un total de más de $280.000, canalizados a través de una fundación falsa con sede en Chipre. Esta revelación arroja luz sobre una realidad preocupante sobre la que muchos expertos habían estado advirtiendo silenciosamente: la industria de las antigüedades opera en un área confusa, a menudo moralmente gris, donde el valor de un artefacto a menudo viene dictado más por la reputación de la persona que garantiza su autenticidad que por documentación verificable. El arqueólogo suizo Jean-Luc Perrin lo expresó sucintamente: en el mundo del arte antiguo, la verdad es negociable y la legalidad es una cuestión de contexto y conveniencia. Rick Harrison, muy consciente de estas grietas sistémicas, las explotó con precisión durante años. Al navegar por esta intrincada red de complicidad, creó un sistema de legitimación informal pero muy eficaz, donde el prestigio reemplazó la documentación legal y la imagen pública aseguró la inmunidad. La red de complicidad, sin embargo, se extendió más allá del sector cultural. Fuentes cercanas a la investigación también han sugerido que varios funcionarios de alto rango dentro del Departamento de Patrimonio de Nevada facilitaron procesos irregulares para etiquetar determinadas piezas como hallazgos locales, evitando así la supervisión federal. A cambio, estos funcionarios recibieron lujosos obsequios, viajes e incentivos financieros disfrazados de donaciones educativas. La televisión, por supuesto, jugó un papel fundamental en la construcción de la personalidad pública de Rick Harrison. Durante más de una década, se lo presentó al mundo como una figura confiable y con la que se podía identificarse, alguien que podía educar, entretener e incluso hacer que la historia pareciera accesible. Su espectáculo, El precio de la historia, lo convirtió en un nombre familiar, admirado por millones de personas por su humor, conocimiento y comportamiento accesible. Pero detrás de la cortina de esta imagen cuidadosamente seleccionada se esconde una realidad mucho más oscura. Durante años, Harrison operó con impunidad, utilizando su fama televisiva para encubrir su participación en transacciones millonarias relacionadas con antigüedades saqueadas, todo ello manteniendo una apariencia de credibilidad. No sorprende, entonces,
que muchas de las piezas incautadas en la mansión o casa de empeño de Harrison hubieran sido exhibidas anteriormente en museos respetados o en importantes exposiciones internacionales, a menudo acompañadas de certificados de autenticidad de reconocidos académicos e instituciones. Una estatua siria del siglo IV a.C., por ejemplo, había sido la pieza central de una exposición sobre civilizaciones antiguas en Berlín, junto con un certificado de autenticidad firmado por un académico que ahora está bajo investigación por falsificación documental. Aquí es donde el caso Harrison trasciende las acciones de un individuo para convertirse en una crítica más amplia de los sistemas culturales y legales que permiten, ocultan e incluso legitiman estos actos criminales. Como afirmó la fiscal Emily Reyes en una reciente conferencia de prensa. Este no es solo el juicio de un hombre, es el juicio de una industria que durante años ha permitido que la codicia se haga pasar por cultura y el prestigio sirva como moneda para el silencio. Mientras el mundo espera el inicio formal de los juicios contra los cómplices identificados de Harrison, la comunidad cultural internacional se enfrenta a una realidad incómoda. ¿Cuántas otras figuras como Rick Harrison operan bajo el pretexto de la legitimidad? ¿Cuántos objetos de las colecciones de los museos están manchados por derramamiento de sangre, robos y desapariciones? Y quizás lo más preocupante de todo es ¿cuántas veces la sociedad hará la vista gorda simplemente porque los perpetradores son rostros familiares? En el próximo capítulo, La doble cara de la fama, televisión versus realidad, exploraremos cómo la imagen presentada al público en la televisión era solo un lado de la personalidad de Rick Harrison, una imagen muy alejada de la verdad de sus tratos más oscuros detrás de escena. Durante más de 15 años, Rick Harrison fue una figura querida y familiar para millones de espectadores. El hombre de voz ronca y sonrisa fácil se convirtió en un rostro confiable en El precio de la historia, un espectáculo que no solo entretuvo sino que también educó al público. Conocido por su cautivadora narración y su pasión por la historia, Rick era la encarnación perfecta del maestro que todos deseábamos tener, una figura que hacía que aprender sobre el pasado fuera accesible y agradable. Pero como han revelado las investigaciones, el hombre que nos enseñó historia también estaba profundamente entrelazado en una red de violencia, crimen y traición. Su diario personal, descubierto escondido detrás de un retrato de su abuelo, contenía una declaración inquietante que lo cambió todo. Todo el mundo tiene un museo secreto. El mío tiene cadáveres. Esta escalofriante declaración marca un punto de inflexión fundamental en el caso. Ya no podemos ver a Harrison simplemente como un comerciante perdido en una red de crímenes, ahora es un hombre que conscientemente elaboró, curó y se enorgulleció de su colección secreta de restos humanos. Las piezas que comerciaba no eran solo objetos de arte antiguo, sino símbolos inquietantes de una realidad oscura y retorcida donde el valor de la historia era eclipsado por los horrores que ocultaba.